Mis más cordiales saludos, colegas del Colegio San Francisco de Asís. Les habla su profesor de informática Armando Perdomo. En este video pues se va a mostrar un contenido que se presentó en una videoconferencia realizada durante el día jueves de actualización docente. En esta básicamente vamos a hablar de 4 funciones básicas que todo docente debería saber para poder utilizar Google Classroom. Dicho esto, comencemos. Lo primero es que debemos saber en Google Classroom, o las 4 funciones que debemos saber en Google Classroom para poder trabajar con él, aunque sea de su manera más básica, son estas que tengo aquí en este mapa mental. Les recomiendo a todos los docentes que conocen las herramientas de mapa mental pues que la aprovechen en la creación de videos, ya que aquí podemos sintetizar todo pues el contenido que se le va a dar en una clase al estudiante, ¿sí? Y bueno, eso permite pues que se acorte pues tanto contenido y se acorte los minutos del video para poder pues subirlos después con comodidad. Bien, entonces, ¿cuáles serían esos 4 puntos, esas 4 funciones que debería saber todo docente? Primero, saber crear una clase en Google Classroom y entender qué es una clase en Google Classroom, ¿ok? Lo segundo es crear una tarea una vez que ya se ha creado la clase. Luego, saber cómo revisar esas tareas que ha asignado y que han entregado los estudiantes. Y por último, saber cómo asignar el puntaje a esas tareas que se han revisado. Bien, con estos 4 puntos sería un buen inicio para empezar a trabajar con Google Classroom, ¿sí? Bien, vamos a acomodar aquí las opciones de puntero para que no se quite. Muy bien. Bien, dicho esto, comencemos con la primera. Crear una clase. Consiste en crear el entorno digital en Google Classroom con el nombre de la materia, grado y sección que se trabajará durante el año escolar. Es decir, ¿qué significa crear una clase en Google Classroom? Es crear estos espacios que están aquí, estos entornos. Y cada entorno va a contener material referente a la clase. No debemos confundir estos cuadritos, estos rectángulos, con aulas, ¿no? Todos esos cuadritos es el salón. Y cada uno de ellos representa una clase de ese salón. Por ejemplo, aquí yo tengo en el Classroom de actualización docente, tengo aquí bachillerato, primaria, primaria 1 e inicial. ¿Cómo debo yo interpretar esto? Como las clases para bachillerato, las clases para primaria 2, clases para primaria 1 y clases para inicial. ¿Cómo debería interpretarlo un docente de preescolar o de primaria? Como dan varias materias al mismo tiempo, deberían colocar entonces, si es de preescolar, por ejemplo, grupo 1, sección A, la maestra, ¿qué debería hacer ahí? Bueno, colocar las clases de pintura, las clases de manualidades. Estoy inventando materias, no conozco realmente cuáles son los nombres de inicial, pero bueno, es lo que yo he visto, ¿no? Que ellos hacen, no sé qué otras asignaturas tienen. Es decir, todas las asignaturas, para cada asignatura que ellos den, deben colocar una clase. Es lo ideal. ¿Ok? ¿Por qué es lo ideal? Porque si yo coloco solamente uno, yo puedo trabajar así, colocar aquí, bueno, primero lo que se va a hacer en pintura, por ejemplo, después lo que se va a hacer en manualidades, pero no es lo ideal porque se va a estar mezclando diferentes contenidos en un mismo entorno.
Eh, Esto es, por ejemplo, si yo cuando voy a dar dibujo, por ejemplo, no voy a permitir que los niños saquen el material para, para hacer manualidades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así es esto. Esto es una clase y la clase debe tener específicamente el contenido que se va a trabajar correspondiente a ella, ¿ok? Igualmente primaria, si van a dar matemática, castellano, historia, entonces tiene que ser, se debe crear una clase para cada una de esas asignaturas, porque en cada uno de estos cuadritos, en cada una de estas clases, van a estar las actividades y los recursos para concentrarse y para realizar pues las actividades que correspondan a esa clase. En bachillerato, por ejemplo, en mi caso, informática, como yo doy una sola materia, sí se pudiera ver como salones, ¿no? Aunque siguen siendo clases. Por ejemplo, si yo le doy a primer año, sería informática primer año A, informática primer año B, informática segundo año A y así sucesivamente. Un docente que da clases de varias asignaturas en bachillerato sería el caso igual como en primaria. Por ejemplo, un docente que dé clase a primer año de dos materias diferentes, de por ejemplo historia y de formación ciudadana, por ejemplo, entonces en primer año tiene que crear una clase para primer año de formación ciudadana y otra clase para primer año de historia, ¿sí? Y si da otra materia, pues otra clase. Independiente de que sea primer año, dependiendo, se va a tomar en cuenta las clases que va a dar, porque cada uno va a tener el contenido de esas clases. Bien, esto es lo primero que debemos saber. Lo segundo que debemos entender o debemos saber diferenciar en Classroom es cómo crear la clase. Perdón, cómo crear la tarea. Crear una tarea consiste en un espacio específico de la clase donde se asigna el título de la actividad, las instrucciones, el puntaje y los recursos que se van a utilizar. Y estos recursos pueden ser videos, pueden ser guías, imágenes, links de páginas y documentos. Documentos puede ser Word, Excel, PowerPoint. Classroom nos ofrece una ventaja de que nosotros podemos crear documentos de Excel, de Word, sin salirnos de la plataforma. Podemos asignar la tarea, crear los documentos ahí mismo y mandarlos como tarea. Aunque también podemos crear el documento en el entorno de Windows o del celular, dependiendo de sea el caso, y después subirlos a la plataforma. ¿Cuál es el entorno que se muestra cuando estamos creando una tarea? Esto ya es el video 2 que yo les asigné en la actividad número 1 de actualización docente en Classroom. Ahí se muestra cómo crear la tarea, ¿no? Y en el video 1 se muestra cómo crear la clase. ¿Ok? Bien, en el video 2 están todos los pasos de lo que debemos de hacer aquí. Ahí nos va a aparecer el título, las instrucciones, añadir y crear. El título es simplemente pues el título del tema de la actividad. Por ejemplo, si se está trabajando con matemática, puede ser el tema de fracciones, un ejemplo. En las instrucciones, aunque dice opcional, para mí es algo que no es opcional, es obligatorio, porque es donde estamos indicando qué es lo que debe hacer el estudiante, ¿ok? Independientemente de que nosotros lo digamos, no es igual a que esté escrito ahí exactamente lo que ellos tengan que hacer. Lo ven en el momento que están trabajando con la plataforma. Donde dice añadir es para agregar los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Los videos, las guías, las imágenes. Todo esto está detallado en el video número 2, ¿ok? Ahí lo podemos observar. Aquí estoy mostrando la lógica de qué trata todo esto, la teoría. Y en crear es si yo quiero crear un documento en Word, en Excel o en PowerPoint. Y se lo puedo asignar ahí también como un recurso
de estudio para que hagan la actividad siguiendo las instrucciones. Bien, del lado derecho dice puntos. ¿Qué es esto de puntos? Bueno, aquí es de manera automática aparece en puntaje la escala del 1 al 100. Nosotros podemos borrar ese número 100. Lo borramos, le damos un clic, borramos con la tecla de borrar que conocemos, que está en el teclado, y ahí escribimos después 20, la escala que nosotros estamos utilizando, del 1 al 20. Esto sirve tanto para inicial como para primaria y bachillerato. Aunque inicial no trabaja con puntaje numérico, se le puede colocar ahí para que ellos tengan una referencia. De hecho, yo lo hice con inicial y bueno, los padres entendieron perfectamente de qué trataba y después le di su evaluación cualitativa en la boleta. También aquí podemos escribir algún comentario que le queramos realizar. ¿Okay? Bien, una vez que ya esté listo todo este formato, tenemos dos opciones. Le podemos dar donde dice crear. Al darle a crear, automáticamente, inmediatamente se va a publicar la tarea y el estudiante la va a poder ver. ¿Sí? Pero si si no queremos que se vea inmediatamente, simplemente rellenamos todo y lo dejamos así. ¿Ok? Porque se quedaría guardado automáticamente, no hay que darle a guardar en ninguna parte, porque quedaría guardado. ¿Ok? Quedaría como un borrador. Y bueno, esto es lo que se hace entonces para crear una tarea. Debemos saber cómo llegar hasta este formato y qué debemos rellenar y qué debemos hacer. ¿Ok? Y como les dije, esto está en el video 2. Ok. Una vez que ya sabemos crear una clase, que ya sabemos crear una tarea, debemos saber revisar esas tareas cuando los estudiantes nos las envíen. ¿De qué trata este punto? Revisar las tareas. Es abrir los archivos enviados por los estudiantes para observar su contenido y enviarles mensajes de texto privados o al grupo de correcciones o mensajes motivadores. Es decir, aquí aquí tengo un ejemplo de una tarea de bachillerato que nos envió el profesor. Como ustedes saben, estamos en prueba. Bueno, en este entorno pues se ve la tarea. Si es una imagen, se vería aquí la imagen. En este caso un video, se ve el video que se realizó. Si es un archivo de Word, de Excel, lo que hayan pedido, dependiendo del nivel o la etapa, pues se vería aquí. Si no lo logramos ver por ahí, lo podemos ver por aquí. Le damos un clic y lo podemos observar. Y aquí donde dice calificación, y aquí está la calificación realizada, dice 20 sobre 20. Si nosotros no hubiésemos cambiado la configuración del puntaje, en vez de decir 20 sobre 20, dijera 20 sobre 100. ¿Okay? Por eso es importante que sepamos cambiar eso, que lo hagamos antes de comenzar a evaluar. Y del lado izquierdo del slash, pues por supuesto, podemos colocar la escala del 1 al 20, si es 10, si es 12, si es 15, si es 18 o si es 20 como en este caso. Y en la parte de abajo, ahí nosotros escribimos el comentario. Bien, entonces, una vez que ya nosotros revisamos la tarea y podemos colocarle aquí el puntaje, importante asignar y enviar el puntaje. En el paso anterior ya lo asignamos, aunque también pues no lo podemos hacer aquí en este momento. ¿Qué consiste esto? Se hace al culminar la revisión. Ya yo revisé mi tarea y todo, y entonces es donde se coloca la nota del 1 al 20 y luego se le envía al estudiante en el momento deseado. Esta es la parte, digamos, más importante. ¿Por qué? Una vez que ya nosotros tenemos ya hemos revisado, que le colocamos la nota,
nos muestra un mensaje como si ya se hubiese enviado, porque dice que se ha guardado. ¿Ok? Pareciera que ya se hubiese enviado. Una vez que ya ese proceso de guardado se cumplió, nos debemos dirigir a donde dice devolver. Aquí yo lo tengo en gris porque ya yo la nota la devolví. Eso aparece en color azul. Debe estar en gris cuando ya la hayan presionado. Le damos en devolver y ahí le llega el puntaje al estudiante inmediatamente. ¿Ok? Si nosotros no queremos que el estudiante sepa la nota inmediatamente, sino que lo queremos hacer después, bueno, podemos dejar eso ahí, en la nota, el comentario que hayamos hecho, y cuando lo deseemos, nos dirigimos aquí, presionamos este botón y ahí sí sería efectivo el, el puntaje al estudiante, es decir, lo podría ver, se podría hacer visible al estudiante. ¿Okay? Bien, entonces es importante, aquí les sugiero que utilicemos esas herramientas que utilizamos de manera presencial, los mapas mentales, los esquemas, todo aquello que en una sola página se pueda ver todo el contenido, se los recomiendo en la creación de sus videos para hacer más corto el video y a la vez ayudar más al estudiante a que pueda aprender. Como ustedes saben, el mapa mental eh, se puede hacer en forma de texto, se puede hacer con imágenes y está el mapa mental mixto, que es el que tiene imágenes y texto. ¿Okay? Esto ayuda mucho porque a nosotros, desde que estamos en inicial, nos enseñaban, aunque eso creo que lo han quitado ahora, pero igual todavía pues es una habilidad que tenemos ahí, eh, de que, por ejemplo, nos decían A de avión y de iglesia. Nos enseñaron a estudiar mediante imágenes, ¿ok? Y eso todavía permanece pues en nuestro subconsciente, se nos hace más fácil. Entonces, con los mapas mentales nosotros podemos relacionar los temas pues con las imágenes y así puedes asimilarlo con mayor facilidad. Bueno, esto es todo. Espero sus inquietudes. Saludos y nos vemos.